Buenas. Gracias a todos por venir y más aún a estas horas ya de este día. Yo me presento, soy Rafael López, soy endocrino del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, en el Hospital de Llobregat. Y eso, como representante del grupo de errores del metabolismo, pues vengo a contar esta charla desde nuestra experiencia siendo un hospital de adultos. Os animo a los que no lo son, que si quieren ser miembros del grupo, que bienvenidos, que está abierto a todos. Esto es otro título que me planteé poner, pero bueno, el programa ya estaba hecho y esto es como cuando la revista del jueves dice teníamos más portadas. Pues pensaba poner este, pero ya era liarlo más. En la charla vamos a ir alternando parte teórica y parte práctica. Entonces, bueno, no está muy fácil porque para bajar un micro e intervenir, pero bueno, si no me hacéis algún comentario, y si no, al final habrá tiempo de sobra para comentar o debatir lo que sea. Entonces, para empezar a contar el caso con el que cuando me plantearon hacer la charla, dije, pues vamos a hilarlo a partir de este caso, un caso que tuvimos no hace muchos años en nuestro hospital, que es una mujer de 31 años que es llevada a urgencias. Ahí ya está un detalle, que no es que fue, la llevaron. Llevaba varios días de malestar general, vómitos, primero le dicen que es una gastroenteritis aguda, pero cuando vuelve ya a nuestro hospital, después de haber ido a primaria y demás, recomendándole hidratación y medidas generales, se añade alteración conductual, desorientación en persona, lenguaje incoherente, agitación. Es una mujer de 31 años, sin tratamiento habitual, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés conocidos, su peso habitual de unos 50 kilos se mantiene, no ha habido cambios, salvo que lleva 2 o 3 días que apenas come con la clínica actual. Entonces, lleva varios días en urgencias y están desesperados porque la chica está cada vez peor, más agitada, más desorientada y no saben qué le pasa. Y llega un momento que el padre recuerda que de niña le dijeron que hiciera una dieta baja en proteínas. Entonces, tirando del hilo, se le mira el amonio, que en este caso hubo que enviar al Hospital Valdebrón, a la otra punta de la ciudad, de manera urgente, que el amonio es una muestra frágil, hay que llevarla, luego lo comentaremos, pero hay que llevarla en frío, en oscuridad, y es fácil que salga deteriorada, y en cerca de la mitad de los amonios que le fuimos haciendo a esta chica durante el ingreso, pues había errores con la muestra y demás. Y a raíz de este ingreso ya sí que lo tenemos integrado en nuestro petitorio y aún así de vez en cuando nos siguen fallando a veces. Pero bueno, entonces tenía un amonio muy alto, más de 10 veces superior al límite de la normalidad. Y esto nos lleva, que esto es una idea recurrente que quiero transmitir, no es la necesidad de pensar en metabólico. Y bueno, ¿y en qué pensamos cuando pensamos en metabólico? A ver, el daño que puede haber por una enfermedad, por un error metabólico, puede ser por sustancias tóxicas que se acumulen, como por ejemplo en el hígado, en el músculo, en el cerebro, como la encefalopatía por amonio del caso en cuestión, o por falta de nutrientes, como por ejemplo la fenilcetonuria, que haya un déficit de tirosina, o en múltiples enfermedades metabólicas, que luego también repasaremos, que puede haber hipoglucemia, que a su vez pueden causar conductas compensatorias, sin ir más lejos por la hipoglucemia, sobreingesta con riesgo de obesidad, síndrome metabólico, etc. Y cuando vemos una situación aguda, y esto también lo desarrollaremos más al final, puede ser tanto una forma de inicio de una enfermedad metabólica que no ha dado la cara hasta ahora, y más aún nosotros en un hospital de adultos en el que no recibimos pediatría, como una descompensación de una enfermedad ya conocida. En este caso era un poco las dos cosas, porque se les había olvidado que lo tenía. A lo mejor si la chica hubiera estado en sus cabales, digamos, habría sido capaz de recordarlo, pero hasta que al padre no se le acordó. Entonces, repasando un poco más el viaje de esta paciente. Había sido diagnosticada en el hospital pediátrico de déficit de ornitintranscarbamilasa, de déficit de OTC, que es el más frecuente de los errores de los trastornos del ciclo de la urea, porque había desarrollado intolerancia a la ingesta proteica. Esto es lo que hemos podido rascar yendo a archivos y buscando la historia microfilmada, porque ya no había historia en papel cuando pasó este caso. Y tenía un estudio familiar positivo para la madre y para la abuela materna, que es coherente con la herencia de esta, que ya desarrollaremos también, y se le había indicado un tratamiento con una dieta baja en proteínas y rica en aminoácidos esenciales. A la mayoría de edad se le dio el alta del hospital pediátrico y se perdió el seguimiento. En teoría consta que se había derivado, pero no se había vuelto a visitar por un problema traumatológico que no tenía nada que ver, hacía años, y que eso se resolvió, y se le dio el alta y perdió el seguimiento. Entonces, la madre había fallecido 4 años antes del cuadro actual por una causa no aclarada, con presencia de edema pulmonar y edema cerebral. Probablemente tenía
una descompensación de la enfermedad, pero eso no se llegó a estudiar. Y como un dato curioso, la paciente presentó un síndrome depresivo asociado. Claro, tampoco es raro, esto nos sirvió como una señal de alarma, pues que una chica de 20 y tantos años se muere su madre, pues no es raro que haga un síndrome depresivo, pero esta enfermedad sí que es verdad que se asocia a más problemas neuropsiquiátricos y, bueno, es un dato que a posteriori sí que se puede relacionar, ver que cuadra con el caso, aunque en su momento pues, se entendió como una reacción perfectamente normal. Su estancia en urgencias no había muchas cosas que llamaran la atención, solo que al principio los volvía locos a los médicos de urgencias antes de que se diera con la clave y nos avisaran. Tenía alteraciones poco específicas, una leucocitosis de 17.800 con 68% de neutrófilos, el INR ligeramente elevado, que también es relevante para la enfermedad actual, y una ligera alcalosis, una cierta alcalosis respiratoria en una chica que estaba agitada y hiperventilando. Placa de tórax, TAC craneal, punción lumbar sin alteraciones y, al encontrar la hiperamonemia, medida fundamental y que marca el pronóstico, se avisa a nefro y se hace hemodiálisis urgente que precisa repetir en varias ocasiones. Entonces, nos llaman, se ingresa en nuestra planta de endocrinología y nutrición. Y pasan los días, las cifras de amonio en sangre se han normalizado, pero la conducta, la agitación, desorientación, en ocasiones requiere contención mecánica, persiste. La clínica se hace interconsulta con psiquiatría, recomienda un tratamiento con benzodiazepinas, con quetiapina y con neurología, que vino el neurólogo, se lo comenté, el neurólogo es muy motivado de estas enfermedades y el señor vino a las 8 de su casa a ver a la paciente y al final se decidió un cambio de servicio y se acabó quedando ingresada en neurología. La explicación, ¿no? la permanencia de la clínica, a pesar de haber normalizado los niveles plasmáticos de amonio, tenía que ver con acumulación cerebral de amonio que tardó varios días más en aclarar. Y al alta se le indicó una dieta restringida en proteínas, unos 30-40 gramos al día, además de quetiapina, indicada por psiquiatría, y suplementos de L-carnitina, arginina y tratamiento con benzoato sódico como quelante del amonio. Esta chica han pasado 9 años y no ha vuelto a hacer descompensaciones. Ha tenido algún otro problema que ha tenido que ingresar, pero no ha tenido más descompensaciones por trastornos del ciclo de la urea y sí que la consecuencia también ha tenido que nos ha facilitado el trabajo por poder hacer amonio en nuestro hospital. Entonces, alejando un poco más el foco, ¿no? Los trastornos del ciclo de la urea, el más frecuente es el déficit de OTC, con una incidencia similar a la fenilcetonuria, con herencia ligada al cromosoma X. El ciclo de la urea fue descrito en 1932 por Hensel y Krebs, el del ciclo de Krebs, que no solo hizo eso, y sirve para misión fundamental eliminar el amonio producido por el catabolismo proteico y también se encarga de la síntesis de arginina y citrulina que se convierten en aminoácidos esenciales para los pacientes con esta enfermedad y que bueno, pues puede ser parte de su tratamiento tanto agudo como crónico. Entonces, nos vamos a dar unas cuantas ideas teóricas generales y también, bueno, y sobre todo más en la parte y más adelante también de hacer diagnóstico diferencial de la hiperemonemia en urgencias y de otros trastornos metabólicos que también quiero que sirva, la he hecho un poco, al final, la parte final queda un poco más tocha, pero también quiero que sirva de recopilatorio y luego esta sesión la quiero hacer con mis residentes y si a alguien más le interesa, pues la puedo pasar para tener una idea clara de actuación. Bueno, el ciclo de la urea pues está aquí. El déficit de ornitintrascarbamilasa está situado aquí, la citrulina y la arginina que comentábamos que se convierten en esenciales están aquí y al perder este punto del ciclo pues dejan de poderse sintetizar y el amonio se va acumulando. Entonces hay dos grandes grupos en función de la localización en la mitocondria o en el citosol de esa enzima y el error que puedan dar cada uno con su propio cromosoma y sus propias particularidades de la mutación. Entonces, se distinguen, ¿no?, de las formas primarias de trastorno del ciclo de la urea, las formas hipocitrulínicas, la más frecuente, la del déficit de OTC, que hemos dicho, y también luego hay otras dos, ¿no?, y las formas hipercitrulínicas. La fisiopatología
fundamental del déficit de OTC es la hiperamonemia, que causa daño principalmente a dos niveles: del sistema nervioso central, que puede dar edema cerebral, puede dar convulsiones, encefalopatía hiperamonémica, alteración de múltiples vías metabólicas, con un déficit energético, estrés oxidativo, muerte celular, y que de forma crónica se asocia a atrofia cortical y desmielinización, y que en situaciones agudas marca el pronóstico. El tiempo es cerebro. Cuanto más tiempo esté con niveles altos de amonio, mayor daño cerebral habrá, mayores consecuencias que pueden ser lamentablemente fatales en muchas ocasiones. En el hígado también hay un aumento de transaminasas, una fibrosis portal, y en este caso de esta chica ya tenía ligeramente elevado, ligeramente tocada la coagulación. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial de los trastornos del ciclo de la urea, inicialmente, ante una bioquímica general, el tener una urea baja ya puede dar una pista. Suele haber aumento de transaminasas, como os he comentado, alteración del índice de protrombina y alcalosis respiratoria o mixta, que el ciclo de la urea también detoxifica el bicarbonato. Se debe hacer más adelante un aminoácido grama plasmático con elevación de la glutamina como parámetro más sensible de la síntesis insuficiente de urea. Los trastornos, pues eso, pueden ser más los distales o los proximales, como ya habíamos comentado. Y también hay un masivo aumento de ácido urótico en la orina de los trastornos, en el déficit de la OTC. Para continuar con el diagnóstico diferencial, tradicionalmente estaban las pruebas confirmatorias enzimáticas, pero que han quedado más relegadas a un segundo plano al optimizar y abaratar el análisis genético. Entonces, bueno, pues en función de los niveles de citrulina, pues ya se va a una rama o a la otra, con ácido urótico alto o bajo en la orina, en fin, para continuar con el diagnóstico diferencial, que nada más que el diagnóstico diferencial de la hiperamonemia ya podría dar para una charla por sí sola. Luego puede haber otras hiperamoniemias secundarias, que pueden ser hereditarias con distintas enfermedades metabólicas, ¿no? Como las acidemias orgánicas, que tienen acidosis con GAP alto, cetonuria, déficit de la beta-oxidación de ácidos grasos que asocian hipoglucemia, transaminasas elevadas como en el caso anterior, acidosis láctica o trastornos mitocondriales como el déficit de piruvato carboxilasa, déficit múltiple de carboxilasas o hiperinsulinismo congénito que asocian hipoglucemia. Y puede haber también enfermedades, hiperamoniemias secundarias adquiridas, por ejemplo, por tratamiento con valproato, por otros trastornos hepáticos. Claro, en los de ciclo de la urea hacen encefalopatía como los pacientes cirróticos, pero sin tener un hígado cirrótico. En situaciones de infecciones o intoxicaciones que afecten al hígado, pues también puede ocurrir, también puede haber una encefalopatía hiperamonémica. En el síndrome de Reye también puede haber, que desde que se estableció la precaución de evitar la aspirina en niños, pues es algo que a mí, por lo menos en los 17 años que llevo en el hospital, es algo que suena a teoría, pero no, que yo no nos hemos encontrado. Y también puede haber secundarias a situaciones de malnutrición con ingesta insuficiente de arginina. Entonces, recapitulando la clasificación de los trastornos del ciclo de la urea, ¿no? Las primarias, que son las formas en función de la alteración de los 6 enzimas hipercitrulinémicas, otros efectos y otras secundarias por otros defectos metabólicos, acidemias orgánicas, que pueden interferir en el adecuado funcionamiento del ciclo de la urea, o por ejemplo también la lisinuria con intolerancia a proteínas, también, que tenemos algún caso en el hospital, y también puede afectarse, recopilando, ¿no?, en hepatopatías graves, por valproato que inhiba la actuación de enzimas del ciclo de la urea y por algunas quimioterapias. Entonces, esto nos lleva a otro caso que hemos tenido más recientemente, que es una mujer de 64 años que 9 años antes de conocer nosotros de su existencia había sido operada y a los pocos meses tuvo una recidiva, y tuvo en forma de metástasis pulmonares. Se dio tratamiento con múltiples quimioterápicos y se quedó con trastuzumab de mantenimiento. Eso le permitió mantener la enfermedad estable durante 9 años, pero con un deterioro relativamente rápido, en cuestión de semanas, pocos meses, progresivo, con inestabilidad de la marcha, irritabilidad. Consultó varias veces a urgencias del hospital oncológico hermano o vecino del nuestro, empezó a los neurólogos no les cuadraba, no cuadraba con ningún síndrome paraneoplásico al uso de los que ellos se encontraban, y se le acabó haciendo un amonio que salió también alto, y entonces nos llamaron desde las dietista endocrino del oncológico, le dieron una primera indicación de dieta baja en proteínas, 0,6-0,8 gramos por kilo de peso y día, similar a la que le dio a la chica del caso anterior, y la paciente pudo irse a su casa
después de haber ingresado y con clara mejoría, en plan ya estaba para poder irse a casa, pero la paciente reflejaba, o sea, seguía quejándose de que tenía como una especie de neblina mental. Entonces, tenemos una mujer de 64 años con una displasia de mama en tratamiento estable con trastuzumab y hiperamoniemia de debut, sin antecedentes familiares y sin historia previa de nada similar. Se le hace un aminoacidograma para completar el estudio y el diagnóstico diferencial y encuentra un discreto aumento de glutamina, tirosina, metionina, que era compatible con un posible trastorno del ciclo de la urea. Entonces, esto que lo mandamos a hacer también al Hospital Valdebrón, el mismo bioquímico pone un comentario, valorar estudio genético del trastorno del ciclo de la urea y se añade tratamiento con benzoato sódico como quelante del amonio. Entonces, nos sorprende que la genética es negativa. Tampoco, a diferencia del caso de la chica inicial, no había tampoco antecedentes familiares. Nos planteamos, con el mismo neurólogo de la otra vez, nos planteábamos que es posible que esta paciente tuviera una actividad algo menor, su actividad basal del ciclo de la urea fuera algo menor, que se viera sobrepasada por una especie de síndrome de lesis tumoral en relación con el cáncer y su tratamiento. Bueno, esto se ha descuadrado. Bueno, entonces tenemos una mujer de 64 años con neoplasia de mama, hiperamonemia, estudio genético negativo. Con estas indicaciones de tratamiento, la restricción proteica y el tratamiento con benzoato, se encuentra estable en casa con una cierta mejoría, pero persiste con esta clínica de neblina mental, es como ya lo definía, con miedo a salir sola de casa, una cierta dificultad para la marcha, y revisando en sus pruebas de imagen, resulta que tiene un Shunt portocava, que ya tenía desde hacía años, pero no había llamado la atención, y la oncóloga al ver un tag de control, ¡ostras, qué tiene esto! Igual puede tener que ver. Pues nos fuimos a ver, vimos que ya estaba desde hacía años, pero cada vez era mayor, ahora ya era francamente grande, y por parte de digestivo propone iniciar tratamiento con rifaximina. Empezamos, dicen, tú ponle 222 a ver qué tal. Se lo pongo un jueves, nada, está igual. La llamo a la semana siguiente, está igual. Le digo a la digestóloga, dice, no, prueba a subirle a 333. A los pocos días vuelvo a llamar a la mujer, mejora espectacular. Se le va la neblina y se encuentra pues prácticamente con desaparición de la clínica neurológica. Solo ocasionalmente, en los años sucesivos que lleva desde entonces, ha tenido algo de mareo y ya está. Y esto nos ha permitido liberalizar el consumo de proteínas, que es una mujer a la que le gusta comer, que es gallega y siempre habla de la cosa que más felicidad le ha dado desde que hablo con ella, es ir a Galicia, estar con la familia que sigue teniendo allí y comer pues dentro de lo que puede. Tiene mucho miedo, pero hemos ido pudiendo dar pasos, claro, esto está resumido, años de seguimiento. Y la señora está muy satisfecha de dónde se ha visto y dónde se ve, porque de verse con un rápido deterioro y, por otro lado, fundamental, ha permitido mantener el tratamiento oncoespecífico. Hemos mantenido por precaución el tratamiento con quelante del amonio, pero hemos ido liberalizando las restricciones nutricionales. Luego lo hemos cambiado a fenilbutirato sódico por comodidad y por motivos que nos ha resultado más sencillo para poderlo dispensar desde el hospital y no hacerlo como fórmula magistral y que no le cueste el dinero. Y ahora ya lleva 6 años más estable con este tratamiento. Ostras, esto está descrito, ¿ha habido más así? Y sí, ha habido varios casos. Este es un ejemplo de encefalopatía hepática secundaria, un Shunt portosistémico y que fue tratado por radiología intervencionista. Ha habido algún caso más, pero este me pareció que era prácticamente lo mismo que nosotros. Nosotros lo intentamos tratar también, lo fuimos a comentar con angioradiología y con digestivo y en un ingreso se intentó hacer. Empezó a tener dolor, entonces aplicamos el clásico principio del virgencita, que me quede como estoy. Porque la mujer tiene más de 70 años ya, se encuentra perfectamente, casi perfectamente. Puede hacer vida normal dentro de su vida, que tampoco era una vida ya muy activa, con el tratamiento que es fácil de mantener y por parte de digestivo, a veces por parte de digestivo recomiendan mantenerlo fijo, se va viendo con la digestóloga y no se ha vuelto a intentar embolizar el Shunt. Entonces, alejando un poco más el foco y siguiendo con la teoría, ya entrando de la OTC, del déficit de la OTC, hay una amplia variabilidad de edad y de formas de presentación.
Los varones homocigóticos suelen comenzar con un coma hiperamónico neonatal, las mujeres pueden estar asintomáticas o solo presentar síntomas en edades más avanzadas, como la chica del... Bueno, la chica al principio presentó síntomas inicialmente y luego estuvo muchos años sin. Las formas de inicio se suelen caracterizar por un amonio alto en sangre, glutamina de alanina en sangre, aumento de ácido urótico, como hemos comentado, disminución de citrulina plasmática. Y eso, las expresiones clínicas, una forma neonatal precipitada por el parto a los primeros 1 o 3 días, con hipotonía, vómitos, somnolencia, situación de coma, y puede haber formas más tardías en edad pediátrica, con crisis, con vómitos, con alteraciones conductuales, como hemos comentado, tienen más relación con clínica neuropsiquiátrica, ya también en adultos. Que puede haber daño tanto agudo, con confusión y cuadros parecidos a los psicóticos, como crónicas, que pueden asociar también un cierto retraso mental con cambios de personalidad, alteraciones de la conducta, que tienen que ver pues, con el daño larvado que se ha ido acumulando en ese cerebro. Y como precipitantes puede haber un aumento de aporte proteico, de catabolismo. Otra familia que llevamos con esta enfermedad se diagnosticó a raíz de una gira gastronómica por el norte de España, yo no sé qué tiene, bueno, sí lo sé, pero que tuvo una crisis y entonces a raíz de ahí se lo estudió a él, se estudió al resto de la familia, su tío fallecido en circunstancias no aclaradas que sospecharon un suicidio, se atribuyó a que había sido una descompensación de esta enfermedad, que murió con edema cerebral, le negaron el pago del seguro, esto es otra familia, pero es un caso curioso, que años después, al haber diagnosticado a un miembro de la familia, le pagaron el dinero del seguro al excluir que hubiera sido un suicidio, que es lo que se sospechaba en un principio. Dado que, claro, son gente que tiene cuadros clínica neurológica, clínica psiquiátrica, y dice, bueno, una persona deprimida que se suicida, pues a priori tampoco no tiene por qué parecer muy raro, y bueno, pues entra dentro del espectro de lo... Y luego también, otro de los posibles precipitantes, hay que tener cuidado con el tratamiento corticoideo. Y precisamente de esta familia, de esta otra familia que he comentado, tienen tendencia a enfermedades respiratorias. Y alguna vez nos han llamado desde urgencias, en plan, ostras, estoy viendo a esta persona que viste hace poco en la consulta, tenemos que darle corticoides. ¿Están prohibidos? A ver, técnicamente no están prohibidos. Más vale que no se muera ahogado, que se le trate la descompensación respiratoria, intentar dar lo menos posible, y hay más medidas preventivas que luego desarrollaremos un poco más. Otro aspecto de los trastornos del ciclo de la urea, el cribado neonatal no es válido para las formas hipocitrulinémicas, como el déficit de OTC, que pueden tener una presentación neonatal dramática en las primeras horas de vida. El pronóstico es especialmente grave en estos varones, porque sin nada más nacer ya empiezan con un daño cerebral. El tratamiento fundamentalmente es dietético, que no es solo paliativo, sino que puede ser curativo, que permita evitar descompensaciones, evitar déficit de aminoácidos, tanto para el mantenimiento de una persona adulta como para el desarrollo, para el crecimiento de un bebé o de un niño. Una limitación de proteínas, en principio, con 0,6-0,8 gramos por kilo de peso y día. Está descrito, se pueden hacer estudios del techo proteico, pero bueno, en nuestro hospital no tenemos esa disponibilidad. No sé si alguno en el suyo lo ha podido hacer o nos podría igual ayudar con esto, pero bueno, ya los que tenemos están bastante estables y ya se conocen bien y ya saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Es una dieta parecida a la de vegetariano estricto o casi. Toman poca cantidad de proteína y menos aún de origen animal, suelen compensar si a la comida han tomado algo, a la cena ya no toman, y luego con varios suplementos que se tratan, arginina, citrulina, como ya hemos comentado también, tratamiento con quelantes del amonio para prevenir nuevas descompensaciones, etc. Entonces, en una descompensación aguda hay que eliminar las proteínas de ingesta si es suficientemente grave durante hasta 1 o 2 días, hacer una reintroducción progresiva, dar suero glucosado para prevenir catabolismo proteico, tampoco sin pasarse para no empeorar el edema sobre todo cerebral o pulmonar que puede haber, suplementación con arginina, en preparador de aminoácidos esenciales y hacer hemodiálisis para depuración del amonio, en principio, pues por encima de unos niveles de 200, 250, igual otro protocolo pone 300, eso también un poco se ve según la gravedad clínica, medidas de soporte vital que puedan ser necesarias y, como prevención, en principio, reducir entre un 25 y un 50% la ingesta de proteínas unos 2-7 días antes de hacer una cirugía programada,
que anestesia esté bien avisada y aumentar el aporte de soluciones glucosadas durante la misma, y también, en casos de gestación, se recomienda un manejo multidisciplinario, que por ejemplo también es algo que a nosotros nos pilla muy lejano, que en nuestro hospital no tenemos ni pediatría ni obstetricia. Entonces, ya un poco por completar la parte más teórica, otras posibles urgencias en errores innatos del metabolismo. Tener en cuenta, ¿no?, en esto de pensar en metabólico, que las urgencias metabólicas no solo ocurren en pediatría. Afortunadamente, muchos de estos niños llegan a adultos y también hay muchas descompensaciones que se manifiestan por primera vez en adultos. Entonces, es fundamental tener sospecha desde urgencias. Iniciar el tratamiento lo antes posible, porque como hemos dicho, el tiempo es cerebro, igual que en el código ictus, igual que en el código infarto, pues cuanto más tiempo esté con más con más hiperamonemia, más daño habrá al cerebro y peor pronóstico tanto a corto como a medio y largo plazo. Y tratar las alteraciones iniciales y recoger muestras necesarias que permitan establecer un diagnóstico y un tratamiento específicos. Como por ejemplo, pues esto ahora lo comentaremos más también, pero como algo que no encontramos muy frecuente en los endocrinos. Si estudias una hipoglucemia, si lo estudias en situación basal, igual no encuentras nada. Si lo pillas con la hipoglucemia, entonces cuando le haces el análisis, entonces ya sí que puede ser que encuentres algo. Y a pesar de los progresos de la asistencia a los pacientes, la mortalidad, especialmente en fase aguda, sigue siendo alta y sobre todo, claro, en casos pediátricos. Entonces, las posibles manifestaciones agudas tienen que ver, como habíamos comentado al principio, por trastornos tipo intoxicación o por alterar la producción de energía, pues por una serie de enfermedades que si empezamos a mencionar de alguna, acabamos mañana, si empezamos a detallar más. Entonces, un paciente que va a urgencias y no viene con la etiqueta de, oigan, que yo tengo un trastorno del ciclo de la urea, o que yo tengo un error congénito del metabolismo, pues es tener un alto índice de sospecha, según los síntomas que tenga el paciente, y hacer pruebas, que aquí está la clave también, es pruebas que inicialmente no son complejas y sí que estarán disponibles en urgencias para para empezar a orientar el caso. Puede ser que haya una historia de síntomas recurrentes o crónicos, antecedentes de retraso psicomotor, síntomas digestivos, neurológicos o psiquiátricos, que por lo que hemos ido comentando de la fisiopatología suelen ser los más frecuentes. Y es fundamental la comunicación con el laboratorio, que necesita una comunicación fluida. Y además esto suele ser también muy agradecido. En laboratorio empiezas a contar, se entusiasman. Ah, sí, mándanos una muestra, sácalo aquí y tal. Y son muy colaboradores y les encanta encontrar un caso diferente y original. En principio, hacer un hemograma, una bioquímica básica, glucosa, iones, urea, creatinina, gasometría, anion gap, amonio, lactato, piruvato si están disponibles, glucosuria, cetonuria, cetonemia si es posible también, transaminasas, bilirrubina y ver también si niveles de CPK, de ácido úrico, para hacer una primera orientación inicial. Los objetivos iniciales del tratamiento, reforzando un poco, ¿no?, que en parte se solapan con los del tratamiento de las descompensaciones de la OTC, como medidas básicas, garantizar oxigenación, ventilación, estabilidad hemodinámica, cuidado con riesgo de deshidratación, y hay que hacer expansión también con suero salino fisiológico, proteger la función renal, corregir las alteraciones electrolíticas que se encuentren. En algunos casos también hay que dar cobertura antibiótica, por ejemplo, que pueda haber neutropenia en acidemias orgánicas, y evitar la producción de sustancias tóxicas, como hemos dicho, evitar el aporte de proteínas en los casos de hiperamonemia o de lípidos con sospechas también de trastornos de la beta-oxidación, que ahora comentaremos también, y también, una vez estabilizado el paciente, valorar o intentar organizar el traslado a un hospital de tercer nivel. Como siguiente paso de valoración clínica y de valoración de laboratorio, ¿no?, pues ante síntomas neurológicos agudos, buscar hipoglucemia, hiperamonemia, acidosis, si afectación hepática, alteraciones de la coagulación, hiperbilirrubinemia, que en el caso de la chica que hemos contado al principio sí que había una leve alteración de la coagulación y no de la bilirrubina, y es útil también en el periodo agudo congelar muestras de sangre y de orina para determinar marcadores a posteriori. Y eso, evitar hacer un análisis posterior que evite que se enmascaren resultados tras el tratamiento. Una vez recuperada la descompensación, puede ser más difícil el completar el estudio.
Entonces, bueno, si alguien va a querer eso, esta última parte es un poco más teórica, si alguien quiere yo le envío la presentación sin problema. Entonces la medida a aplicar principalmente, evitar el catabolismo y promover el anabolismo. Volumen adecuado, esto ya es un poco redundante, pero bueno, refuerza el mensaje que queremos dar. Dar glucosa al 10% para evitar el catabolismo proteico y la producción de amonio. Si hay una afectación moderada, se suele preferir dar los nutrientes por vía oral. Y si no, pues necesidad de nutrición enteral o parenteral, pues como estáis familiarizados, pues supongo que todos los presentes. Y en principio la restricción proteica no se debería mantener más de 48 horas. Más detalle del tratamiento bioquímico específico, la hiporemonemia es una urgencia vital, como ya hemos dicho varias veces, riesgo de edema cerebral, hipertensión, hemorragia intracraneal. Cuanto más dure el coma, peor pronóstico. Indicar medidas de hemodiálisis, hemofiltro, de terapia sustitutiva renal para niveles de amonio más altos. Puede ser necesario intubación, ventilación mecánica, estancia en UCI, eliminación alternativa del amonio mediante otro factor intermediario del ciclo de la urea, como la arginina, que habíamos dicho que puede ser importante, o quelantes del amonio. Por ejemplo, también tratamiento con N-carbamilglutamato en algunos casos concretos de hiperamonemia, de acidemias orgánicas o de otras enfermedades del ciclo de la urea y otras enfermedades metabólicas. En general también si hay una acidosis metabólica con anión GAPA aumentado, a diferencia de lo que como endocrino nos encontramos más frecuentemente de la cetoacidosis diabética, el bicarbonato sódico suele ser un pilar fundamental del tratamiento. Y a partir de pH, según la enfermedad, según los protocolos, a partir de un pH menor de 7 o de 7,2 o bicarbonato menor de 10, en principio ya estaría indicado. Es más importante aquí que darlo en cetoacidosis diabética, que es mucho más excepcional. Evitar una corrección brusca también es importante. Y si hay una acidosis láctica, que puede ocurrir de forma secundaria en descompensaciones agudas de muchos errores del metabolismo, se requiere administrar bicarbonato de manera similar a lo descrito previamente. Si hay hipoglucemia, pues también hay que tratarla, claro, con sueros. Esto es algo que es más frecuente en enfermedades pediátricas que al ir de niño, de bebé y de niño, se va comiendo más frecuentemente y con el crecimiento y ya al llegar a la edad adulta se hacen más largos los periodos de ayuno y es más frecuente que den la cara hipoglucemias por déficits enzimáticos, como por defectos de glucogenogénesis, de gluconeogénesis o de la beta-oxidación. Hay que valorar también si presenta una cetosis adecuada o inadecuada y en principio es preferible mirarlo en sangre, aunque sea no muestra en sangre capilar, que la cetonuria. Pero bueno, una primera aproximación con cetonuria eso lo van a poder hacer en cualquier urgencia. Es importante recoger muestras durante la hipoglucemia espontánea, como en el estudio de cualquier hipoglucemia que podemos hacer como endocrinos, reponer glucosa. Si los requerimientos son claramente superiores a las necesidades o son resistentes al tratamiento, también nos hacen sospechar un hiperinsulinismo. Otros perfiles que hay que tener en cuenta, del tratamiento, es limitar la ingesta proteica en situaciones de fallo hepático agudo, como ya hemos comentado también, nitisinona como tratamiento específico de la tirosinemia tipo 1, y se pueden utilizar cofactores como carnitina, arginina, biotina, vitaminas del grupo B. Y estos aquí se aplica también, como son inocuos, no van a causar daño y pueden causar una mejoría espectacular, más vale darlos y una vez avanzado el estudio y la evolución del paciente, pues si se pueden, ya después se valora si se retiran, si es conveniente retirarlos o no, pero inicialmente dispara primero y pregunta después. Técnica de depuración extrarrenal, como hemos comentado, es clave para disminuir las secuelas neurológicas y mejorar la supervivencia, con un objetivo en principio de llegar a menos de 100 de niveles de hiperamonemia. Claro, en principio en la normalidad del laboratorio está en 50, pero como mínimo se debe buscar mantener la terapia sustitutiva renal, como hicimos en el caso inicial, hasta llegar a niveles de menos de 100. Y eso, pues puede haber también acidosis metabólica resistente al tratamiento, la enfermedad de Jarabe de Arce, por ejemplo. Otros tratamientos específicos, que esto ya también es repetir la misma idea. Disminuir el aporte proteico en trastorno del ciclo de la urea, en tirosinemia, en acidemias propiónica metilmalónica y en principio eso, 1 o 2 días y hacer una reintroducción progresiva de igual iniciar con 0,25 gramos de proteína por kilo de peso y día.
En trastornos del metabolismo lipídico, pues puede hacer falta limitar las grasas. Algunos, ¿no?, se benefician de limitar los ácidos grasos, el aporte de ácidos grasos de cadena larga o muy larga, y se benefician de dar MCT, o al revés, o evitar el MCT según el nivel del fallo metabólico donde ocurra. Y otros suplementos que pueden ser útiles: arginina o citrulina en trastorno del ciclo de la urea, carnitina en pacientes con acidemias orgánicas, y el metronidazol también puede ser un tratamiento útil que reduzca la producción de propionato intestinal en acidemias como la metilmalónica y la propiónica. Y en caso de una descompensación de un paciente que ya se sabe que tiene un trastorno del ciclo de la urea, prevenir situaciones de estrés, como habíamos comentado, por ejemplo, ante un proceso infeccioso que puede aumentar el catabolismo, o que prevenga la acumulación de productos tóxicos y una disminución de energía, como habíamos dicho, de los principales mecanismos de daño. Los síntomas, ¿qué síntomas de alarma podría haber? Vómitos, alteración progresiva de la conciencia, y en principio se debería, y ahí como un poco el primer paso es dar polímeros orales, por vía oral, de glucosa. Si hay vómitos que impiden darlo por vía oral, pues a urgencias, se ponen sueros y se continúa con el estudio y el tratamiento. Bueno, el estudio, perdón, no, si este es un caso conocido, ya está estudiado, pues se continúa con el tratamiento y ver que no haya otra cosa añadida, ¿no? Con los trastornos del ciclo de la urea es importante evitar el aporte de proteínas, sobre todo el primer 1 o 2 días. En acidemias orgánicas, añadir bicarbonato. Y el trastorno de la beta-oxidación, evitar aporte de grasas. Y también puede ayudar, claro, si hay éxitos, el paciente ya no se podrá salvar, pero a lo mejor sí puede ayudar a afiliar y que el resto de la familia sepa en qué situación hay. Bueno, claro, ya sea tanto en uno ya conocido como en alguien que haya la sospecha de un trastorno metabólico. Y entonces, un poco como resumen y mensajes principales, ¿no?, que el daño en los órganos congénitos del metabolismo puede ser por acúmulo de tóxicos o por falta de nutrientes, con todo lo que conlleva cada uno de ellos, con la necesidad de pensar en metabólico, el índice de sospecha que haya desde urgencias, también que los compañeros de urgencias piensen en nosotros, que tenemos que estar disponibles. Claro, mi profesor de filosofía contaba que en una carrera lo importante, más que lo que aprendas, es que sepas dónde buscar lo que necesites más adelante en tu trabajo. Claro, porque no te vas a aprender, no te puedes saber en la carrera ni en la residencia todos los errores del metabolismo, pero sí que sabrás qué encontrar, y por eso también es importante el que haya sociedades multidisciplinares y grupos que sepas, ostras, pues yo no he tenido nunca un caso de estos, pero a lo mejor él sí, y si en el grupo ya nos conocemos, ya sabemos quiénes son, pues nos puede facilitar mucho, por un lado, y por otro lado, saber dónde buscar la información y cómo interpretarla. Desde cualquier servicio de urgencias hay pruebas sencillas y accesibles que al menos dan una primera orientación, y el tiempo de hiperamonemia es cerebro. Cuanto más se prolongue y más se tarde en actuar, peor pronóstico puede haber tanto a corto plazo como a medio o largo plazo, con mayor desarrollo de daño cerebral. Y esto sería todo. Gracias. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ya sé que es una hora un poco dura. Doctor Luengo. Espera, que va el micro. Muchas gracias, Rafa. La verdad que es muy complicado resumir tan bien algo tan extenso y tan complejo, pero dar esas pinceladas para la aproximación inicial está genial. Simplemente insistir en algo que has dicho muy bien. Preferible siempre la acetonemia a la acetonuria, y ya tenemos disponible la acetonemia por la diabetes tipo 1, ¿no? Los mismos glucómetros, o sea que sí. Incluso el mismo glucómetro cambiando la tira te lo permite, o sea que ya no podemos renunciar, porque es que medir cetonuria frente a acetonemia vamos con horas de retraso y no merece la pena, ¿sabes? Así que totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí, nosotros, bueno, ya de hace años, ya eso se introdujo cuando yo era residente hace como 15 años, y en mi hospital siempre está, pero a lo mejor en otros hospitales no lo está. Y bueno, pero sí, siempre que se pueda es preferible. Pues bueno, no sé, nos va a sobrar un ratito. Si alguien
eso, bueno, si el que quiere la presentación, pues aquí la tenemos, la podemos enviar, encantado de compartirla y pues nada, pues levantamos la... Ah, Adriana, doctora Pané. No, te felicito, me ha encantado la charla, súper bien resumido todo y tampoco me atrevo a hablar mucho porque yo de esto sé muy poco, pero sí que tuve la oportunidad de aprender un poquito de casos del ciclo de la urea y una cosa que me pasó lo mismo que comentaste, ¿no? Que a veces tienes el amonio normal y dices, ¿y por qué neurológicamente no termina de mejorar? Y lo que has comentado a veces de mandar emails a otros centros, a mí me encanta PubMed, Corresponding Author, y mira, si me tengo que ir al otro lado de Europa me voy. Y alguno responde. Sí. Lo normal es que respondan y puedan... No, realmente me ayudaron. Y Claro. un comentario muy útil es que a veces tienes el amonio normal, pero la glutamina sigue elevada. Y realmente, cuando te interesa bajar la glutamina, el benzoato lo que te hace es quelarse la glicina. Si tú tienes un paciente con amonio alto que a veces no termina de mejorar, suele corresponder que tiene glutamina alta y cuando le cambias, por ejemplo, a fenilbutirato o le pones el Ravicti, el fenilbutirato de glicerol, suele mejorar la glutamina y también mejora neurológicamente. Lo digo porque teníamos una paciente con María que tenía amonio normal, pues neurológicamente la muchacha no estaba bien y al hacer el cambio de benzoato a fenilbutirato bajó la glutamina y sí logramos esta mejoría neurológica. Entonces, es algo que aprendimos y ya que es para compartir, pues compartirlo también contigo. Claro, nosotros en nuestro hospital, entonces, cuando esta chica y cuando el otro caso de la otra familia que he mencionado, pero no... Claro, esto es un poco también, como decía el doctor Luengo, ¿hasta dónde llegas? Puede dar para explicarse mucho más. Y, bueno, de mi primer borrador he ido podando, más que añadir, he ido podando cosas y, por ejemplo, pues quimioterápicos, ¿qué puede haber relacionado? Pues esta mujer había recibido muchos, pero lo relevante era que llevaba 9 años con trastuzumab. Nos da igual si antes había llevado este otro. En esta chica, en concreto, no teníamos disponibilidad de ningún quelante del amonio. Durante años lo estuvo haciendo el benzoato por fórmula magistral. Le costaba un dinero, no sé si cientos de euros al año. Tras un montón de papeleos había conseguido que le financiaran la mitad y entonces lo que desde hace relativamente poco hemos introducido como medicación de dispensación hospitalaria el fenilbutirato de sodio y sí, como cuentas, pues sí, es un arma más de la cual disponemos ahora. A lo mejor a esta chica le habría acabado yendo algo mejor si lo hubiéramos podido hacer en su momento. A fin de cuentas, de todas formas, la chica se recuperó perfectamente y, claro, cuando luego comenté con mis compañeros que eran residentes cuando el caso este caso fue de hace 9 años, el de la chica esta, se quedó verdaderamente sorprendido. Ostras, esta chica, ostras, claro que me acuerdo, sí, que la vio tal, que la vio cual, que la vio otro, que nos acordamos que la vio, el primero en verla en urgencias fue un antiguo residente nuestro, pero los otros que habían sido residentes también cuando este caso se acordaban y la junta que llevaba la planta también y a todos les marcó. Y digo, no, esta chica no ha vuelto a hacer descompensaciones y, bueno, pues nunca ha sido la más brillante de su clase, no es una persona muy sociable, pero vamos, que se encuentra bien, que hace su vida, que va a sus clases de baile y, bueno, pues se encuentre, pues, bueno, suficientemente bien está porque podría no haber salido de esa perfectamente. Bueno, pues muchas gracias y gracias por aguantar aquí hasta estas horas.